Reflexiona por un instante, no como un mero ejercicio intelectual, sino como un descenso a las cámaras más íntimas de tu propia experiencia. Evoca esa sensación. Estás en medio de una celebración, una reunión animada, rodeado de risas, conversaciones que se cruzan y el tintineo de copas. Aparentemente eres parte de ello. Tu rostro esboza una sonrisa, asientes en los momentos adecuados, incluso participas con alguna anécdota. Sin embargo, en tu interior, un vasto y silencioso abismo se abre. Te sientes como un espectador observando una obra de teatro en un idioma extranjero, captando los gestos pero perdiendo el significado. Un sentimiento de irrealidad te envuelve. ¿Por qué, en el epicentro de la conexión humana, puedes sentirte más solo que nunca? Esta experiencia, lejos de ser una anomalía o un defecto social, es una señal, un síntoma profundo del despertar de la conciencia. Es el primer indicio de una pregunta que ha acechado a las mentes más inquisitivas a lo largo de la historia. ¿Por qué parece que, a medida que un individuo se vuelve más inteligente, más introspectivo y más consciente de la complejidad de la existencia, mayor es su tendencia a retirarse del mundo? ¿Por qué aquellos con las mentes más vastas y los espíritus más sensibles a menudo encuentran su verdadero consuelo, no en el estruendo de las multitudes, sino en el sagrado y a veces aterrador silencio del aislamiento? Podría ser que lo que nuestra cultura celebra como vida social no sea para todos un refugio nutritivo, sino una carga disfrazada, una comedia de máscaras que, lejos de enriquecer, agota el alma hasta dejarla exangüe. ¿Y si la soledad, esa palabra tan cargada de connotaciones de abandono y tristeza, no fuera en realidad sinónimo de desolación, sino el espacio virgen y necesario para la más auténtica de las liberaciones, la liberación del espíritu para el angustioso, pero indispensable, encuentro con uno mismo? En este ensayo, nos embarcaremos en un viaje para desvelar una de las verdades más crudas y menos discutidas sobre la naturaleza humana. Utilizaremos como guías a dos gigantes del pensamiento que, aunque desde perspectivas radicalmente diferentes, diagnosticaron la misma enfermedad del alma moderna. El primero, Arthur Schopenhauer, el maestro del pesimismo lúcido, quien no endulzaba la realidad, sino que la atravesaba con el afilado bisturí de su intelecto para revelar la voluntad ciega y sufriente que se esconde bajo la superficie. El segundo, Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, para quien la soledad no era solo un refugio del ruido, sino el único escenario posible para la tarea más crucial del ser humano, la elección apasionada de convertirse en un individuo ante la mirada de lo absoluto. Este viaje no es para cualquiera, no es para aquellos que buscan consuelo fácil o respuestas sencillas. Es para aquellos que sienten una extraña y persistente inquietud en las situaciones sociales, que a menudo se perciben como extranjeros en su propia tierra, exiliados de una alegría común que les parece incomprensible. Es para quienes encuentran más significado en el diálogo silencioso con un libro, en la contemplación de un atardecer, o en el laberinto de sus propios pensamientos, que en el estrépito superficial de una fiesta ruidosa. Nos sumergiremos en las profundidades de por qué las personas verdaderamente pensantes a menudo abandonan la vida social, no por un desprecio antisocial, sino porque la ven por lo que realmente es, un elaborado escenario que nos aleja de la tarea más urgente, sagrada y aterradora de todas: forjar un alma. Quédate hasta el final, porque las revelaciones que exploraremos podrían transformar por completo tu manera de entender y habitar tu propia soledad. Podrían convertir lo que una vez consideraste una carga en tu mayor fuente de fortaleza. Te prometo que la espera merecerá la pena. Si valoras la profundidad sobre la superficialidad y la autenticidad sobre la aprobación, este espacio es para ti. Para comprender la retirada del individuo pensante,
Primero debemos diagnosticar la naturaleza de aquello de lo que se retira. Schopenhauer lo llamó ruido. Kierkegaard, la multitud. Aunque parecen sinónimos, apuntan a dos dimensiones distintas pero complementarias del mismo problema. La primera y brutal observación de Schopenhauer es que la mayor parte de lo que llamamos socialización es, en el mejor de los casos, una mera distracción, y en el peor, una sistemática dilución del yo. Según él, la persona promedio vive en un estado de perpetuo aturdimiento, sumergida en un ruido constante. Este ruido no es solo auditivo, es un ruido mental, un bombardeo incesante de trivialidades, chismes sobre vidas ajenas que no nos conciernen, comparaciones sociales que alimentan la envidia o la vanidad, conversaciones insustanciales diseñadas para matar el tiempo en lugar de enriquecerlo, y una cadena interminable de obligaciones sociales que nos arrastran de un evento a otro sin darnos un momento para respirar. Es el zumbido de las notificaciones, el flujo inagotable de opiniones en redes sociales, la presión de estar siempre conectado y disponible. Para Schopenhauer, el pensador, esa persona que se detiene a observar, a reflexionar, a ver a través de las apariencias, se da cuenta rápidamente de que este ruido no nutre, drena. Es antagónico al pensamiento profundo. Imagina cómo él sugeriría que eres un artista intentando pintar una obra maestra que requiere una concentración absoluta. Cada 5 minutos, alguien entra en tu estudio y exige tu atención. Ven a este evento, responde a este mensaje. ¿Has oído lo que dijo fulano? ¿Cuánto de tu visión original sobreviviría a este asalto constante? ¿Cuánta de tu claridad mental permanecería intacta? El genio, para Schopenhauer, requiere silencio y aislamiento, no porque odie a la gente, sino porque necesita proteger la frágil ecología de su mundo interior de la contaminación del ruido exterior. Desde la genialidad solitaria de Newton, encerrado en sus pensamientos revolucionarios, hasta el aislamiento melancólico de Kafka, que veía la escritura como una forma de oración que requería la más absoluta soledad, la historia demuestra que el genio florece en el silencio. Ahora, introduzcamos la perspectiva de Søren Kierkegaard, que añade una capa de profundidad existencial y moral a este diagnóstico. Para él, el problema no es solo el ruido como distracción, sino la multitud como una categoría espiritual. La multitud, escribió Kierkegaard en su obra El punto de vista de mi obra como autor, es la mentira. ¿Por qué una afirmación tan categórica? Porque la multitud, por su propia naturaleza, anula al individuo y con él la responsabilidad personal. Dentro de la multitud, uno deja de ser un yo singular, responsable de sus propias creencias, elecciones y existencia, y se convierte en un se dice, se piensa, se hace. La responsabilidad se difumina en el anonimato del grupo. La multitud nos ofrece un refugio cobarde de la terrible libertad de ser un individuo. La vida social, desde esta óptica kierkegaardiana, no es solo una distracción. Es una tentación constante para huir de la angustia de la existencia individual. Es más fácil adoptar las opiniones de moda, seguir las tendencias, reírse de los chistes aceptados y odiar a los enemigos designados por el grupo, que embarcarse en la ardua tarea de formar las propias convicciones en el silencio de la conciencia. En la soledad no hay máscaras, no hay roles que desempeñar, no hay público ante el cual actuar. Solo estás tú, desnudo ante ti mismo. Y para la persona cuyo mundo interior es vasto y complejo, este retorno a la autenticidad no es una pérdida, es una necesidad vital. La socialización constante nos mantiene en lo que Kierkegaard llamaría el estadio estético de la existencia, una vida dedicada a la búsqueda del placer, la evitación del dolor y, sobre todo, la aniquilación del aburrimiento. La soledad, en cambio, nos empuja hacia el estadio ético y, potencialmente, al religioso, donde nos enfrentamos a las elecciones, los deberes y la relación personal con la verdad.
Si la vida social es un entorno de ruido y evasión, ¿cuál es su función real? Ambos filósofos coinciden en que rara vez es la búsqueda de una conexión genuina. Para Schopenhauer, la explicación es casi biológica. En la raíz de toda actividad humana yace la voluntad de vivir, un impulso ciego, irracional e incesante por sobrevivir, propagarse y dominar. Esta voluntad es la fuerza metafísica que anima todo el universo, y en los seres humanos se manifiesta como un egoísmo fundamental. Desde esta perspectiva, la vida social no es un lugar de armonía, sino una arena de batalla disfrazada, un teatro de la crueldad donde los egos compiten ferozmente por recursos finitos, estatus, validación, atención y poder. Las conversaciones no son intercambios de ideas, sino justas verbales para demostrar ingenio. Las alianzas no se basan en el afecto, sino en la conveniencia estratégica. Las muestras de altruismo son a menudo inversiones calculadas para una futura ganancia social. Para la persona promedio, socializar es una estrategia de supervivencia. Es donde se construyen alianzas, se señala el propio valor, se encuentra pareja o se afirma el control. El individuo inteligente y pensante, que ha comenzado a trascender este instinto básico, se encuentra inevitablemente alienado de estos juegos de poder. No es que se vea a sí mismo como moralmente superior, sino como fundamentalmente desinteresado. Es como un jugador de ajedrez que de repente se da cuenta de la futilidad del juego y simplemente se levanta y se va. Su incomodidad no nace de la arrogancia, sino de una incompatibilidad radical entre su búsqueda de la verdad y la búsqueda de dominio de los demás. Siente, como observaría Schopenhauer, que la mayoría de las personas no buscan la verdad o el significado en los demás. Buscan espejos que reflejen una imagen halagadora de sí mismos. Kierkegaard ofrece una interpretación diferente, pero igualmente sombría. El problema no es una voluntad ciega y determinista, sino una elección, aunque sea inconsciente, de vivir una vida inauténtica. La sociedad, la multitud, es una gigantesca máquina de evasión diseñada para protegernos de la realidad más fundamental de nuestra existencia, nuestra libertad y la angustia que ésta conlleva. La angustia, para Kierkegaard, no es miedo a algo concreto, sino el vértigo de la libertad, la conciencia paralizante de nuestras infinitas posibilidades. Es el terror de saber que somos los únicos autores de nuestra vida y que no hay guión preescrito. Para escapar de esta angustia insoportable, buscamos la distracción y el aturdimiento en la vida social, la charla trivial, los rituales sociales, las modas pasajeras. Todo funciona como un anestésico contra el dolor de la autoconciencia. Nos aferramos a los roles que la sociedad nos asigna: el profesional exitoso, el padre de familia, el rebelde, porque nos dan una identidad prefabricada y nos liberan de la aterradora tarea de crear una propia desde cero. Socializar, entonces, no es una lucha por la supervivencia como en Schopenhauer, sino una fuga de la existencia. Es un pacto tácito con los demás. Yo no te recordaré tu aterradora libertad si tú no me recuerdas la mía. Pretendamos juntos que todo esto tiene sentido y que las reglas del juego son reales. El individuo que despierta a su vocación existencial ve este pacto como una traición a sí mismo. Siente que cada minuto gastado en esta farsa es un minuto robado a la tarea sagrada de construir su alma. Por eso se retira. No huye de la gente, huye de la inautenticidad. Busca el silencio no para descansar, sino para poder escuchar la voz de su propia conciencia. Esa voz que la multitud ahoga tan eficazmente. Cuanto más tiene un hombre en sí mismo, escribió Schopenhauer, menos necesitará de los demás. Esta es la clave para entender por qué la soledad no es un vacío para la mente profunda, sino un espacio rebosante. Cuando el mundo interior de una persona es rico, lleno de ideas, preguntas, pasiones, curiosidad y creatividad, el mundo exterior, con sus placeres superficiales,
se vuelve no solo innecesario, sino a menudo insoportable. Tener un mundo interior rico no es simplemente una cuestión de cociente intelectual, es una disposición del alma. Es la capacidad de encontrar compañía en un libro, de sentirse conmovido hasta las lágrimas por una pieza musical, de pasar horas explorando un concepto filosófico, de perderse en la observación de la naturaleza. Es tener una conversación interna tan vibrante y estimulante que la mayoría de las conversaciones externas palidecen en comparación. Estas actividades no son meros pasatiempos, son líneas de vida. Permiten al alma expresarse auténticamente, sin la interrupción, el juicio o la dilución que impone la interacción social. Sin embargo, cultivar este santuario interior y vivir de acuerdo con él tiene un precio muy alto en una sociedad que valora la extroversión y la conformidad. La autenticidad genera fricción. La persona que se niega a participar en la charla trivial es tildada de arrogante. Quien prefiere una noche de lectura a una fiesta ruidosa es considerado antisocial. Quien expresa una opinión original y profunda que desafía el consenso del grupo es visto como raro o pretencioso. La sociedad, como un sistema inmunológico, a menudo ataca aquello que es diferente. El individuo sabio, por tanto, se desvincula no como un acto de rebelión activa, sino como un acto de autopreservación. Es una retirada estratégica para proteger su integridad. Para Kierkegaard, este acto de desvinculación es un paso necesario en el camino hacia la individualidad. Es la negativa a dejarse definir por el juicio de los otros. Es afirmar que la única medida válida de la propia vida es interna, subjetiva, forjada en la relación apasionada del individuo con su propia verdad. Este camino, advirtió Kierkegaard, conduce inevitablemente al sufrimiento y a la incomprensión. Su arquetipo, el caballero de la fe, es una figura solitaria por definición. Camina entre la gente, parece uno más, pero vive en una dimensión de la existencia que es inaccesible e incomprensible para la multitud. Su soledad es la marca de su compromiso con una verdad superior, una verdad que no puede ser comunicada, solo vivida. El desarrollo de este mundo interior y el compromiso con la autenticidad conducen a un despertar. Pero este despertar no es una experiencia dichosa y pacífica, como a menudo se presenta en las narrativas espirituales simplistas. Es un proceso doloroso, porque una vez que has visto a través del velo de las ilusiones sociales, es imposible volver a la cómoda ceguera anterior. Esta nueva lucidez es como la describió el narrador del vídeo, a la vez aleccionadora y liberadora. Es liberadora porque ya no estás atado por la necesidad de aprobación. Ya no persigues el estatus, no te aferras a la validación, no temes el juicio de los demás. Te vuelves soberano, pero es aleccionadora y a menudo dolorosa, porque te obliga a ver el mundo y a las personas tal como son, no como te gustaría que fueran. Comienzas a ver con una claridad desgarradora cómo las personas, incluso aquellas a las que amas, se mienten a sí mismas para sentirse aceptadas. Notas la desesperación que subyace en la búsqueda constante de distracción. Percibes cómo la mayoría de las conversaciones son simplemente ruido diseñado para llenar el aterrador vacío del silencio. Ves cuántas relaciones están construidas, no sobre el amor o la verdad, sino sobre la conveniencia, el miedo a la soledad o la distracción mutua. Esta experiencia es análoga a la alegoría de la caverna de Platón. El individuo pensante es el prisionero que ha sido liberado, que ha salido de la caverna y ha visto la luz del sol de la verdad. Al principio, la luz es cegadora y dolorosa, pero una vez que sus ojos se acostumbran, ve el mundo real por primera vez. Si intenta regresar a la caverna para liberar a sus compañeros, se encuentra con la hostilidad y la incredulidad. Sus antiguos compañeros, cómodos en sus sombras, se burlan de él. Lo consideran loco. Su verdad perturba su realidad. De manera similar,
El individuo que ha despertado a la superficialidad de la vida social, a menudo se siente profundamente solo, no porque no pueda relacionarse, sino porque el lenguaje que ahora habla, el lenguaje de la autenticidad, la profundidad y la verdad existencial, ya no es comprendido por aquellos que permanecen en la caverna. Esta soledad no es la del misántropo que odia a la humanidad. Es la soledad trágica de aquel que ama a la humanidad lo suficiente como para ver su potencial no realizado y sufrir por la brecha entre lo que es y lo que podría ser. Es el dolor de ver a las personas desperdiciar sus vidas en la búsqueda de sombras. Llegamos ahora al corazón de nuestra exploración. La soledad, para la mente despierta, no es simplemente un refugio o una preferencia. Se convierte en una herramienta activa, en un laboratorio sagrado para el trabajo más importante de la vida. Es el espacio donde el alma puede ser examinada, purificada y forjada. Desde la perspectiva de Schopenhauer, este laboratorio tiene como objetivo la trascendencia del sufrimiento. Si la vida es la manifestación de una voluntad ciega y eternamente insatisfecha, la felicidad no puede encontrarse en la satisfacción de los deseos, ya que cada deseo satisfecho da lugar a uno nuevo, sino en la negación de la voluntad misma. La soledad, a través de la contemplación estética, arte, música y la introspección filosófica, nos permite, aunque sea por momentos, acallar el clamor de la voluntad. Nos convertimos en un puro sujeto del conocimiento, libre de la voluntad. En estos raros momentos de contemplación desinteresada, nos liberamos del ciclo de deseo y sufrimiento. La soledad es, por tanto, un campo de entrenamiento para alcanzar la claridad, la ataraxia y una paz compasiva que surge de la comprensión de que todo sufrimiento emana de la misma fuente. Para Kierkegaard, el laboratorio de la soledad tiene un propósito aún más elevado y dramático. No busca la paz, sino la pasión. No busca la negación de la voluntad, sino el compromiso total de la voluntad. La soledad es el crisol donde el individuo se enfrenta a las decisiones fundamentales que definirán su existencia. Es en el silencio, lejos de la influencia de la multitud, donde uno puede hacer el salto de fe. Este salto no es un acto intelectual, sino una decisión existencial apasionada de creer y vivir de una manera que desafía la lógica y la razón objetiva. Es la elección de Abraham de obedecer a Dios por encima de la ética universal. Es la elección de vivir en una relación personal y subjetiva con la verdad. Por lo tanto, la soledad kierkegaardiana no es un refugio tranquilo, sino un escenario de lucha espiritual. Es el lugar donde uno se enfrenta a la propia nada, a la desesperación, y desde allí elige creer. La autorrealización no es un estado de paz desapegada, sino una existencia vivida con pasión infinita. La soledad es el único espacio lo suficientemente silencioso como para que el individuo pueda escuchar el llamado de lo absoluto y responder con la totalidad de su ser. El viaje del alma inteligente no termina necesariamente en un aislamiento permanente. Más bien, la soledad es una etapa de purificación y fortalecimiento, una retirada estratégica antes de un posible retorno al mundo. Pero el individuo que regresa ya no es el mismo. La paradoja final es esta: la persona que ha aprendido a habitar su soledad de manera fructífera es la que, en última instancia, tiene más que ofrecer a los demás. Ya no se acerca a las relaciones desde un lugar de necesidad, buscando llenar un vacío interior. No es un mendigo de validación, sino un dador. Regresa al mundo, no para ser consumido por él, sino para contribuir a él desde la plenitud de su ser. Ofrece conversaciones que tienen peso, conexiones que son auténticas, y una presencia que está anclada en una paz interior que el mundo no puede dar ni quitar. Ya no es un pasajero arrastrado por las corrientes de la sociedad, es el autor de su propia vida y quizás un faro para otros que buscan su propio camino. Sí, el camino es solitario, es la soledad sagrada del alpinista que busca la cima, del poeta que destila la verdad en palabras,
del sabio que contempla el universo en un grano de arena. Es la soledad de aquellos que se niegan a vivir una vida a medias, de los que prefieren enfrentar el silencio ensordecedor de la verdad, a perder su alma en el ruido reconfortante de la mentira. Si tú eres uno de ellos, si la soledad a menudo se siente más como un hogar que cualquier multitud, entonces entiende esto en lo más profundo de tu ser. No estás roto, no eres antisocial, no eres un bicho raro. Estás despertando, eres parte de un linaje oculto, una hermandad silenciosa de almas que, a lo largo de los siglos, han tenido el coraje de apartarse del camino trillado. De Schopenhauer a Kierkegaard, de los místicos a los artistas, el camino del individuo despierto es estrecho y está lleno de desafíos, pero es tuyo, es tu herencia y tu destino. Recórrelo con la cabeza alta, y cuando el mundo, con su bienintencionada incomprensión, te pregunte por qué no apareces más, por qué no te unes a la fiesta, sonríe suavemente. No necesitas defenderte. Responde con la calma certeza de quien conoce un secreto invaluable. Porque ya encontré en el silencio de mi interior aquello que vosotros todavía estáis buscando frenéticamente en el ruido de afuera. Tu soledad no es tu debilidad, es tu fortaleza. No es tu carga, es tu don. Y en ese silencio sagrado, todo comienza.